Planeaban navegar hacia el este hacia Arome y luego hacia el sur a través del paso común de los salvajes a lo largo de la Bahía de las Focas. Harry consideró seriamente detenerse en Skagos para tener una idea del tipo de personas que eran y su disposición a interactuar con First Forge. Además, supuestamente hay unicornios en la isla y sería interesante ver si son como los de mi propio mundo. Más importante aún, cuando él y Val tuvieran hijos, necesitaría los ingredientes para hacer nuevas varitas. Realmente necesito encontrar tiempo para explorar las capacidades mágicas de los wargos también, tanto para mí con respecto a su poder como para descubrir si tienen o no la capacidad de usar mi tipo de magia. Aún así decidió que un desvío a Skagos podría esperar hasta el viaje de regreso o después de que regresaran a First Forge. Una vez que pasaran la Bahía de las Focas, viajarían a lo largo de la costa oriental de Poniente, con la esperanza de evitar la atención de los norteños, hasta llegar a un castillo solitario en una delgada península, después de lo cual la tierra giraba hacia el oeste. Según Lord Bloodhaven, el castillo era conocido como Widow's Watch. Si bien el vidente verde no había podido proporcionarle a Harry la ubicación exacta de Braavos, le había dado una especie de instrucciones. Desde Widow's Watch continuarían hacia el sur, hacia el reino conocido como el Valle. Una vez que pudieran ver tierra nuevamente, girarían hacia el este y viajarían a través del tramo más al norte de lo que se conocía como el Mar Angosto. Serían 400 millas a través de aguas abiertas antes de llegar a Braavos, lo que sería increíblemente fácil de detectar debido al enorme titán de Braavos que era casi tan alto como el muro. El viaje completo sería de más de 1.800 millas e incluso con la ventaja de un mago a bordo del barco, tomaría alrededor de un mes llegar a su destino, y eso suponiendo que estuvieran dotados de un clima amigable y no encontraran ningún barco hostil. Su barco podía promediar unas 70 millas por día, bueno, eso es si Harry no estuviera a bordo. Si bien no podía simplemente cambiar el clima del mundo, podía ayudar a impulsar el barco más rápido empujando el viento hacia las velas. Dicho esto, probablemente obtendrían unas 10 millas adicionales en un buen día. Los primeros 2 días fueron, con diferencia, los más fáciles, ya que navegaron por el mar de los temblores hacia Arome sin ninguna dificultad. Mientras navegaban pasando por la ciudad en ruinas, Harry no podía entender por qué la gente libre temía ese lugar. Las estructuras que aún estaban en pie estaban en ruinas y era obvio por las marcas de quemaduras aún visibles que la ciudad había sido tomada en algún tipo de ataque, pero los rumores de los gritos que aún resonaban en la pequeña cala donde se encontraba la ciudad eran solo eso, rumores. Podía ver una manada de leones marinos sentados en las rocas e incluso desde la distancia era obvio que había muchos peces en el agua. Tendré que visitar allí a mi regreso. Sería interesante lo que tendrán que decirme los muertos de ese lugar. Más importante aún, podrían restablecer el área como una ciudad viable para ayudar a apoyar al número cada vez mayor de personas que acudían en masa al estandarte de Harry. Y la península donde se sitúa la ciudad sería un punto fuertemente defendible. Al pasar por Arome se encontraron con el vasto vacío del norte del mar tembloroso y el clima que acompañaba a esas aguas abiertas. Girando hacia el sur, comenzaron la parte del viaje que podría ser más peligrosa para ellos en términos de posible detección. Navegar por la Bahía de las Focas en un barco tan grande era algo inaudito para el pueblo libre y los cuervos de Guardia Oriente del Mar probablemente se darían cuenta de ellos si se acercaban demasiado al castillo. Pasaron otros 2 días y justo después de pasar por la isla de Skane, una zona conquistada hace mucho tiempo por los Skagosí, el muro se hizo visible a la clara luz de la mañana. Incluso a 30 millas de la costa era una parte obvia del paisaje, ya que sobresalía abruptamente de la tierra plana hacia el sur y se elevaba cientos de pies más alto que el bosque encantado hacia el norte. Esto fue lo más cerca que Harry había estado de la increíble pieza de arquitectura desde su llegada al mundo. Ver la barrera entre los 7 reinos y el verdadero norte le recordó a Harry su único encuentro con el ahora primer guardabosques Benjen Stark. Debería intentar avisarle al hombre sobre la advertencia que me dio Bloodhaven. Harry probablemente podría infiltrarse en el Castillo Negro fácilmente, pero no le entusiasmaba mucho la idea de entrar en un castillo lleno de gente que hacía de su vida el trabajo de matar salvajes. Incluso con las ventajas que proporciona la magia, preferiría la idea de simplemente encontrarlo en un rango o enviarle una carta de alguna manera. En momentos como este realmente extraño a Edvig, la vieja podría haber encontrado a cualquiera. Pudieron navegar por Eastwatch Bay Sea sin ningún incidente, aunque vieron más de un barco en la distancia que partía o viajaba hacia el castillo costero de la Guardia de la Noche. Fue cuando salían de la Bahía de las Focas 2 días después cuando les llegó el primer problema real. Estaban a unas 5 millas de la costa cuando fueron bombardeados por fuertes lluvias y olas que chocaban contra el barco casi sin parar. Los marineros inexpertos a bordo del barco mercante estaban más que agradecidos por la presencia de Harry mientras luchaba contra el clima del mundo. Pudo mantenerlos avanzando hacia el sur mientras hacía lo que podía para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba.
Las lluvias se mantuvieron alejadas del barco con bastante facilidad, pero el fuerte viento y las olas empujaron al barco cada vez más hacia las rocas a lo largo de la costa oriental del norte. Podía atenuar sus afectos y evitar que el barco fuera consumido por el mar por completo, pero ni siquiera un mago con el poder de Harry podía cambiar por completo el clima. Aún así, los 25 hombres y 5 mujeres a bordo del barco mercante observaron hechizados cómo su líder era capaz de derribar la mayor de las olas entrantes y convertir lo que habrían sido golpes desastrosos en el casco en meras molestias que los hicieron balancearse. Fue en el cuarto día de lucha y asalto casi constante durante el cual solo viajaron 100 millas cuando deberían haber viajado 400 que Harry tomó una decisión. Tocaron tierra a los 10 días de viaje y acamparon en la costa, a solo 10 millas de una extensión de bosque. Harry tuvo el buen sentido de informar a Val y, a su vez, a First Forge del giro de los acontecimientos. Pronunció el nombre de su amante en el espejo y unos momentos después fue recibido con la vista de una belleza sonriente. La sonrisa desapareció rápidamente cuando pudo ver el paisaje a su alrededor y obviamente pudo decir que no era lo que se suponía que era. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación obvia en su voz. Nos hemos retrasado, las tormentas han azotado el mar desde hace 4 días y pensé que a los hombres les vendría bien un descanso, ahora están cazando. Hasta ahora nos hemos retrasado 3 días y lo más probable es que nos quedemos atrapados aquí en al menos unos días más. Claramente Val no estaba muy contenta con la noticia, entonces te ausentarás más de lo esperado. Sí, parece que el viaje ya iba a durar no menos de un mes en cada sentido, ahora probablemente será al menos la mitad. Dijo algo disculpándose. Ella resopló con exasperación, bueno, supongo que era inevitable, sinceramente dudo que hubiera alguien que pensara que no enfrentarías problemas en tu viaje. Harry sonrió levemente, bueno, ciertamente no lo hice. No creo que alguna vez haya emprendido una aventura sin algún tipo de problema. Así me dijeron. Ella respondió con un poco de risa en su voz, aunque me gustaría que me contaran más. Lo harás, amor, no hay necesidad de preocuparte. Sin embargo, ya has escuchado bastante. Oh, de verdad, he oído mucho sobre tus viajes por el mundo justo antes de tu llegada aquí, pero por lo que me has contado, algo me hace pensar que tus años de juventud fueron mucho más interesantes. Harry sonrió un poco tímidamente, supongo que es cierto. Es un tema para otro momento, ahora mismo tienes que preocuparte de que algún señor del sur venga y te cause problemas. Los ojos de Harry se abrieron solo ligeramente y Val puso los suyos en respuesta, déjame adivinar, no pensaste en eso cuando decidiste regresar a la costa, ¿verdad? Harry se encogió de hombros, estaba más preocupado por la seguridad del resto de los marineros, están más que un poco agotados por el constante bombardeo que hemos estado enfrentando los últimos días. Y tienes todo el derecho a preocuparte por su bienestar, pero algo me dice que quienquiera que sea el señor de esa tierra no estará contento con un grupo de salvajes, su disgusto por usar la palabra era obvio, corriendo en su bosque. Harry asintió, tienes razón, por supuesto, nos aseguraremos de pasar lo más discretos posible. Hizo una pausa por un momento, ¿cómo van las cosas en casa? Val se rió entre dientes, te has ido solo por 10 días, Harry, no tienes por qué preocuparte. No estoy preocupado, solo curiosidad. Dijo un poco indignado. Estás preocupado, pero supongo que no puedo culparte. Después de todo, es la primera vez que estás lejos de este lugar. Ella bromeó ligeramente antes de continuar, de todos modos, las cosas van como era de esperar. Tormund y Ulf continúan entrenando a todos los luchadores más jóvenes, Daya ha hecho arreglos para que los Urus arrastren los carros a lo largo de su camino tal como ella lo prometió y, como tal, en los últimos días hemos recibido un flujo constante de hierro procedente de la nueva mina. Los nuevos fabricantes de carros han empezado a trabajar la madera para otras cosas. Parecen disfrutarlo y, como han estado fabricando unos muebles bastante maravillosos, nadie se queja. ¿Y qué has estado haciendo?, preguntó con curiosidad. Igual que siempre, ayudo donde me necesitan. Pasé ayer ayudando a mi hermana a cuidar los uros, el día anterior estuve en el patio ayudando a Tormund y Ulf, el día anterior fui a cazar con Del. ¿Te gustaría, quieres que continúe o entiendes la idea? Terminó con un guiño. Entiendo la idea. Avísame si sucede algo importante. Terminó con una sonrisa. Lo haré, oh líder intrépido. Con eso el espejo reflejó solo el rostro de Harry. Los pocos hombres que fueron a cazar regresaron unas horas más tarde, llevando entre ellos un ciervo y también un par de faisanes. Había más que suficiente para los 30 marineros y con la ayuda de Harry se encendió un fuego que no se vio afectado por la tormenta aún furiosa. Se encontraron esperando a lo largo de la costa a que la tormenta amainara durante un total de 4 días más. Fue el día antes de partir cuando las palabras de Val resultaron proféticas.
Alrededor del mediodía del tercer día, una docena de hombres salieron del bosque vestidos con sus armaduras y gruesas pieles sobre sus hombros, portando un estandarte que mostraba un sol blanco sobre negro. Harry no conocía los sellos de las casas nobles de los 7 reinos, pero había visto lo suficiente en su vida para saber cuando se enfrentaba a alguien importante, o al menos alguien que se creía importante. Cuando el pequeño grupo de hombres se acercó, Harry notó que sus compañeros comenzaban a tomar sus diversas armas. El más joven de su grupo era un muchacho de 13 años llamado Elrond, con cabello oscuro y ojos gris verdosos. Tenía buena constitución para ser un marinero, pero no era un gran luchador. Aún sintiendo una amenaza, actuó rápidamente y comenzó a moverse hacia los caballos que se aproximaban. Harry notó el movimiento y rápidamente se paró frente al joven para que no fuera pisoteado por el señor que se acercaba y sus hombres. El joven miró a Harry por un momento incluso mientras bajaba su arma. Los otros marineros al ver la expresión en el rostro de Harry rápidamente siguieron su ejemplo a pesar de su instinto de enfrentar la amenaza entrante de frente. Los hombres que se acercaban se detuvieron a unos 5 metros del pequeño campamento de Harry, aunque no desmontaron. El hombre del centro espoleó a su caballo un poco más adelante que los demás. El hombre era grande y no llevaba casco, por lo que su rostro demacrado y su cabello canoso eran fáciles de ver para todos. ¿Quién es el que cazaría en mis tierras sin permiso? Harry dio un paso adelante mientras los demás simplemente miraban al señor del sur con disgusto. Harry decidió que la cortesía sería la mejor manera de que esto terminara pacíficamente para todas las partes. Lo siento, señor, pero no me di cuenta de que estábamos cazando en sus tierras. Antes de que pudiera continuar, un hombre barbudo a la izquierda del señor lo interrumpió acaloradamente. El hombre obviamente tenía alguna relación con el señor ya que tenía la misma constitución y rasgos faciales, aunque parecía un poco mayor ya que su cabello tenía más canas. Te dirigirás a mi sobrino por su título apropiado. Harry sonrió, no sé cuál es su título apropiado, así que sería bastante imposible. Él es Lord Rickard Karstark, señor de Carold. El hombre claramente no estaba muy contento con la falta de respeto de Harry. Comenzó Harry imperturbable por la ira del hombre. Bueno, Lord Rickard Karstark, me disculpo por haber cazado en sus tierras, pero consideramos necesario hacer que la tierra cayera en las tormentas recientes. Hizo un gesto hacia las olas que todavía se agitaban en el mar detrás de él. No seríamos muy buenos comerciantes si comiéramos en nuestras propias tiendas y como tenemos cierto talento para la caza, pensamos que sería mejor simplemente encontrar nuestra propia comida. No estaba consciente de que la caza era contra la ley. El señor sonrió levemente, no es contra la ley cazar, solo cazar sin el permiso del señor de la tierra. En ese momento, ¿estaría dispuesto a darme su permiso o preferiría que no continuáramos cazando en su bosque mientras estemos aquí, mi señor? Añadió el honorífico como una ocurrencia tardía. La expresión de Lord Rickard se había vuelto más curiosa que cualquier otra cosa mientras miraba hacia abajo desde lo alto de su caballo. ¿De dónde eres exactamente si no conoces las leyes de los 7 reinos? Harry sabía que necesitaba ser extremadamente cuidadoso con este asunto. No tenía ningún interés en realizar magia y mucho menos en olvidar a 12 hombres cuando no sabía si había otros alrededor para ver cómo se desarrollaba este pequeño drama. Somos del este. Mi señor. Es nuestro primer viaje comercial a los 7 reinos. Harry mintió fácilmente. Los ojos del hombre mayor se entrecerraron con sospecha. Hablas la lengua común sorprendentemente bien para alguien que nunca ha estado en los 7 reinos, casi no detecto acento. Bueno, un comerciante inteligente se toma el tiempo para asegurarse de que realmente puede comunicarse con las personas con las que pretende comerciar. ¿Cómo terminaste tan al norte? Lord Karstark presionó con más fuerza. Salimos de un puerto cerca de Lorath y nos encontramos perdidos en las tormentas. Esto debe habernos empujado aún más al norte si llegamos a Carold. ¿A dónde pensabas ir? El hombre todavía no parecía del todo satisfecho con la explicación de Harry, aunque parecía un poco más relajado. Harry tenía muy poco conocimiento de las ciudades comerciales a lo largo de la costa, pero si recordaba que Bloodraven mencionó el Puerto Norte. Puerto Blanco fue nuestro primer destino previsto, luego planeamos viajar a la capital por un tiempo antes de regresar a casa. Muy bien, comenzó Lord Karstark, aunque todavía sonaba más que un poco sospechoso. Te creo, pero no te concedo el derecho de seguir cazando dentro de este bosque. La tormenta debería estallar dentro del próximo día, más o menos. Sería prudente abandonar este lugar cuando eso suceda. Harry asintió con la cabeza entendiendo. Como quiera, mi señor. Fue en ese momento que el tío de Lord Karstark decidió hablar. Es costumbre arrodillarse ante el señor de la tierra como muestra de respeto. Había un atisbo de victoria en la voz del hombre. Harry se puso rígido y los marineros lo miraron con anticipación. Si bien quería que esto terminara pacíficamente y no tenía ningún problema en ser respetuoso con el señor de Carold, esto no era algo que haría.
Se giró para mirar al hombre que probablemente había descubierto de dónde eran realmente. No entendí tu nombre, Ser. La pregunta era obvia en su voz. Cregan Karstark. El hombre respondió con demasiada importancia para el gusto de Harry. Bueno, Lord Karstark, Cregan. Harry sabía que sus siguientes palabras confirmarían las sospechas del hombre mayor y sutilmente indicó a sus hombres que estuvieran listos en caso de que se encontraran en una pelea. No nos arrodillamos. Cregan sonrió triunfalmente mientras los ojos de Lord Karstark se abren en comprensión inmediata. Los 12 hombres sentados fueron todos por sus espadas rápidamente, pero Harry y los suyos ya estaban sobre ellos con las armas desenfundadas. La varita escondida en su manga. Harry habló a los hombres del norte una vez más: no hay necesidad de que haya derramamiento de sangre aquí hoy. Ustedes son asaltantes salvajes. Cregan escupió en dirección a Harry. ¿Estamos? Harry preguntó sarcásticamente. No lo sabía, hasta donde sé, no hemos hecho nada más que cazar mientras nos vimos obligados a retrasar nuestro viaje comercial. Los salvajes no comercian, ni siquiera tienen barcos adecuados. Lord Karstark fue mucho menos hostil, pero había una certeza en su voz que Harry no apreció. Harry hizo un gesto detrás de él. Yo diría que el barco simplemente ahí es prueba más que suficiente de esa falsedad. Ahora podemos separarnos sin más problemas o nos vas a obligar a tomar medidas. Lord Karstark miró a los arqueros que tenían flechas apuntando directamente a los torsos de sus hombres y las espadas que estaban a pocos metros de él y decidió que sería mejor evitar más conflictos por el momento. Los dejaremos en paz. Harry sonrió. Excelente, pero existe el pequeño problema de que envíes una fuerza mayor contra nosotros si te dejo ir. Juro por mi honor como señor de Carold que no sufrirás ningún daño mientras permanezcas en mis tierras y dejes de cazar furtivamente, aunque no hago ninguna promesa si esto sucede en el futuro. Harry sonrió. Las promesas están muy bien, mi señor, pero tengo una mejor manera de asegurar su silencio. Dijiste que no nos harías daño. Cregan gritó enojado. Harry se giró para mirar al hombre mientras sacaba su varita. Y no lo haré, al menos no de ninguna manera que puedas recordar. Con eso, Harry sacó su varita y en una ráfaga disparó aturdidores que dejaron a los primeros 6 hombres inconscientes mientras el otro intentaba huir sin éxito. En un minuto, los 12 hombres estaban inconscientes y Harry comenzó el proceso de olvidar el recuerdo de la reunión. Realmente debería haber tenido el buen sentido de poner un aviso en el área para evitar toda esta situación. Por supuesto, es posible que eso ni siquiera haya funcionado considerando que en realidad estaban buscando a las personas que cazaban en sus tierras. Harry hizo lo que pudo para que el olvido fuera lo más sutil posible, haciendo que cada hombre creyera que no podían encontrar a los hombres que habían estado cazando en sus tierras y les dio la sugerencia de regresar a su castillo. Harry y sus hombres acompañaron a los 12 caballos hacia el bosque del que procedían. Entonces Harry, mientras estaba cubierto por su capa de invisibilidad, despertó a los hombres quienes, después de sacudirse rápidamente, emprendieron el galope de regreso al bosque. Solo podía esperar que ninguno de los hombres tuviera una mente lo suficientemente fuerte como para romper su hechizo de memoria y hablar del pequeño encuentro. Él no lo sabía, pero apenas una semana después de su pequeño encuentro, uno de los soldados del séquito rompió el hechizo de memoria e informó a solo un hombre del encuentro. Cuando Harry le contó a Val sobre el pequeño encuentro, ella acababa de darle una mirada que claramente decía: te lo dije, antes de discutir cómo habían ido las cosas en First Forge. Un centenar de personas se habían unido a la ciudad desde su partida y muchos de ellos creían que Val era el líder. Ella estaba más que un poco engreída por el hecho considerando que Tormund estaba ligeramente insultado. Los cuervos habían sido vistos con más frecuencia, aunque todavía no se habían acercado a las puertas. Este pequeño dato de información preocupó un poco a Harry. ¿Por qué crees que ahora eligen prestarnos más atención? Val se encogió de hombros. Probablemente estén teniendo un poco de pánico debido a los cambios que han ocurrido aquí. Los muros en particular probablemente les preocupan ya que no pueden atacarnos sin organizar una gran ofensiva si realmente están preocupados por nosotros. Te preocupas demasiado, Harry. Terminó afectuosamente. Mi preocupación no es algo malo, Val, solo servirá para mantenernos a salvo en el futuro. Harry dijo un poco a la defensiva. Sé que no son los ojos verdes, pero en este caso no estás preocupado por nada. Los cuervos no representan una amenaza con lo fuertes que nos hemos vuelto. La única forma en que habrá alguien que nos amenace a partir de ahora es si Llorón, Arma y Camisa de Cascabel se unieran o si los Ten decidieran interesarse por nosotros. Tendremos que lidiar con cada uno de ellos eventualmente. Es cierto, pero tienes tiempo, mantente concentrado en llegar y salir de Bravos de manera segura y luego podrás preocuparte por unificar al resto de la gente libre antes de que lleguen las amenazas reales. Ella pareció dudar por un momento como si fuera a hablar de nuevo, pero decidió no hacerlo. Tienes razón, por supuesto, hablaré contigo más tarde,
Val. Él le dedicó una sonrisa afectuosa antes de que terminara la conexión. Una vez que comenzaron a viajar a lo largo de la costa nuevamente, encontraron que el mar estaba mucho más tranquilo. No pudieron recuperar el tiempo perdido, pero mantuvieron su ritmo de 80 millas por día y después de otra semana alcanzaron Meadows Watch. El castillo era bastante fácil de detectar, ya que era la única estructura prominente en la delgada península que sobresalía entre Chevreuil y Bait. No navegaron tan cerca como para llamar la atención de la familia norteña que poseía el castillo. Se encontraron con más de un barco a medida que viajaban hacia el sur y más de una vez Harry pensó que estaban siendo perseguidos por un barco pirata. Afortunadamente su barco era más pequeño y por lo tanto mucho más rápido que la gran mayoría de los barcos que temía que pudieran estar persiguiéndolos. El tramo de aguas abiertas de 200 millas entre Meadows Watch y Vale proporcionó a los marineros una experiencia muy necesaria en aguas agitadas que no destruirían el barco a diferencia de las tormentas que habían enfrentado antes. El viaje fue más lento en ese tramo y el barco tardó 3 días y medio en hacer lo que esperaba que solo le tomara 2. Queriendo que los marineros descansaran bien antes de cruzar el mar angosto, les pidió que llevaran el barco a una pequeña ensenada justo al sur de un castillo extremadamente impresionante a lo largo de lo que se conocía como Los Dedos. Tardaron 2 días en recuperarse antes de partir hacia la ciudad de Braavos. Si tenían suerte, estarían allí en 5 días, un mes después del día en que habían partido. Sin embargo, su suerte no les ayudó, se levantó otra tormenta desde el este el día después de que comenzaron a navegar lejos del valle y hacia Braavos. El único pequeño regalo fue que las olas no eran tan grandes en el mar angosto como lo habían sido a lo largo del mar tembloroso. Sin embargo, las lluvias eran fuertes y el viento los empujó hacia atrás con tanta fuerza que Harry poco pudo hacer para contrarrestarlo y se vieron obligados a usar los remos para hacer lo que pudieran para avanzar. Sus habituales 80 millas diarias de viaje se redujeron a solo 30 durante los 3 días de tormentas, por lo que en lugar de llegar a Braavos solo 5 días después de su salida del valle, fue 9 días más tarde. El constante asalto hizo que Harry considerara si tal vez habría una mejor manera de viajar desde First Forge a Braavos. Algo que investigar al menos. Si bien las tormentas fueron desagradables, el único momento verdaderamente aterrador fue cuando 2 de los marineros, Dagon y Ril, fueron arrojados del barco por una de las olas. Harry hizo lo que pudo para mantener el barco anclado en su lugar mientras Elrond se sumergía y subía él solo a sus compañeros marineros. El hombre y la mujer estaban más que agradecidos por el rescate y por la forma en que Elrond se sonrojó cuando Ril se inclinó para susurrarle al oído. Harry solo pudo adivinar que el joven se lo pasaría bien en las sábanas una vez que estuvieran en el lugar. Aguas más tranquilas. Como prometió Blodraven, fue increíblemente fácil detectar a Braavos en la tarde despejada. El Titán se elevó al menos 500 pies en el aire e incluso Harry, que había visto mucho más en su vida que el pueblo libre a bordo del barco, simplemente se quedó boquiabierto al verlo. El muro era increíblemente impresionante, pero Harry podía sentir la magia que recorría esa asombrosa estructura y, por lo que podía ver, el Titán de Braavos era una creación enteramente hecha por el hombre. Los pies de la estatua se encontraban sobre 2 islas separadas, cada una de ellas sobre una montaña. Las islas estaban cubiertas de pinos soldados y abetos negros. Las patas estaban hechas del mismo granito negro que formaba las islas sobre las que se encontraba. Una mano descansaba en la cima de una cresta, sus dedos de bronce rodeaban la piedra. La otra mano se elevó en el aire sosteniendo la empuñadura de una espada rota. En sus ojos ardían grandes hogueras y su cabello era de cuerda de cáñamo teñido de verde. Su cabeza estaba coronada por un medio yelmo de bronce y su coraza estaba hecha de bronce y llena de saeteras. Las caderas del titán estaban encerradas en una falda blindada de un tono verde bronce, la parte inferior cubierta de agujeros asesinos. Harry dudaba que algún ejército hubiera logrado pasar la estructura gigante que obviamente era la defensa principal de la ciudad. Mientras navegaban entre las piernas sonó una bocina que debió avisar de su llegada. Cuando entraron en la bahía, los barcos locales los dirigieron hacia los muelles de comerciantes extranjeros al oeste. Al mirar la ciudad por primera vez, Harry recordó Venecia, ya que se podían ver muchos canales que Harry solo podía suponer que se adentraban más en la ciudad, aunque la gran diferencia fue que Braavos no parecía hundirse nuevamente en el mar. Había comerciantes vendiendo sus productos a lo largo del muelle, pero Harry sabía que las cosas que buscaba probablemente estarían en el otro extremo de la ciudad, lejos de todos los peces y putas. Mientras llegaban al muelle, Harry decidió que lo mejor sería darles a los falsificadores un consejo amistoso: muchachos, manténganse alejados de los prostíbulos, les arrojó 2 monedas de oro a cada uno, siéntanse libres de conseguir un par de copas de vino, pero no quiero que te enojes demasiado. Se volvió hacia las 5 mujeres a bordo del barco y también les arrojó un par de monedas a cada una: todos ustedes traten de no meterse en demasiados problemas.
Intercambiaremos nuestros bienes, conseguiremos las cosas que necesitamos y luego nos iremos. Yo soy esperamos que no estemos aquí más de 1 o 2 días. Todos asintieron con la cabeza entendiendo, cada uno dándose cuenta de que Harry hablaba extremadamente en serio sobre el asunto. Ahora voy a necesitar al menos algunas personas que me ayuden a llevar los uros al mercado, quienes vendrán conmigo. Dagon y Yorick se ofrecieron como voluntarios sin ningún problema y Harry pensó que serían suficientes para manejar a los 10 uros a bordo del barco. Mientras se ataban al muelle, se acercó a Harry un hombre de mediana edad, ligeramente corpulento y calvo, vestido con ropas sencillas de algodón que eran mucho más apropiadas para el calor del verano que la ropa gruesa que llevaban los marineros. Antes de que el hombre tuviera la oportunidad de hablar, Harry decidió hacer la importante pregunta: ¿cuánto costaría atracar aquí? El hombre sacudió la cabeza sorprendido de que Harry hubiera notado su acercamiento antes de hablar en lo que Harry solo podía suponer que era un acento bravo. Sí, son 10 ciervos al día. Harry sacó uno de los galeones dorados de su bolsillo y se lo arrojó hacia el hombre. ¿Cuánto tiempo me durará eso? El hombre lo atrapó con mano hábil y miró cuidadosamente la gran pieza de metal precioso. Esto es bastante más grande que el dragón estándar, esto te permitiría un mes de atraque. Los ojos de Harry se abrieron minuciosamente por la sorpresa. Aparentemente el oro vale bastante más aquí que en casa, aunque el galeón no era nada digno de olfatear. Muy bien, solo necesitaré una semana. Decidió añadir tiempo extra en caso de que se retrasaran inesperadamente. El hombre asintió antes de entregarle 230 monedas de plata adornadas con un ciervo plateado en cada cara. Rápidamente tomó una pluma y se volvió hacia Harry una vez más. ¿Y ahora qué vienes a intercambiar aquí? A Harry no le sorprendió la pregunta, ya que era una buena práctica saber por qué había un hombre en la ciudad. Tenemos armas, comida, pescado y 10 uros. El hombre miró con escepticismo la embarcación de Harry, más pequeña que el promedio. Ante la última información, ¿encajas 10 uros en eso? Mientras hacía la pregunta, los marineros estaban haciendo subir a uno de los uros y sacarlo de la bodega. Harry simplemente se volvió hacia el capitán del muelle con una ceja levantada, desafiándolo a repetir la pregunta. El hombre se aclaró la garganta: podrás comerciar con el ganado y los alimentos hacia el sur. Muchos hombres se enfrentan en duelo cerca del Moon Pool por la noche, así que si tus armas son de gran calidad, es posible que te encuentres vendiéndolas allí. Puedo ver que se comercia con pescado en los muelles. Harry asintió con la cabeza y le entregó 10 ciervos extra en agradecimiento. Antes de que el hombre se diera vuelta para irse, Harry tuvo una última pregunta: dime, ¿sabes dónde puedo adquirir algunos buenos libros de historia? El hombre levantó una ceja, claramente un poco tomado por sorpresa por la solicitud, pero respondió de todos modos: hay una tienda justo arriba del canal largo. Señaló hacia el canal sustancialmente más grande en el centro de la ciudad por el que circulaban barcazas. Además, que vende libros, aunque te advierto que son bastante caros. Harry esperaba eso. Gracias, buen hombre, la mayoría habla la lengua de Westeros, ¿sí? Ciertamente es obvio que nunca has estado en Braavos antes, se rió entre dientes, pero sí, encontrarás que la mayoría de la gente de Braavos también habla la lengua común. Después de todo, hacemos mucho comercio. Harry finalmente permitió que el hombre se diera vuelta y se fuera. Cuando regresó al barco, descubrió que todos los uros estaban en cubierta y todos los marineros estaban esperando su palabra. En ese momento vamos con todos ustedes, espero que regresen al barco para dormir esta noche. No sirve de nada comprar camas en una posada cuando tenemos mucho espacio aquí en el barco. Algunos transeúntes miraron a Harry con curiosidad ante esa declaración, pero ninguno de ellos era consciente del casco enormemente ampliado que permitía espacio más que suficiente para que cada uno de los 30 hombres viajara cómodamente, incluso con todos los suministros y el ganado. Todos, excepto Dagon y Yorick, rápidamente salieron del barco y entraron a la ciudad. La mayoría de ellos simplemente miraban maravillados a su alrededor, a la ciudad casi sin características naturales. Primero se tomaron el tiempo de vender los barriles de pescado que tenían en el barco. El pescado era aparentemente de muy alta calidad y exótico según los comerciantes locales, por lo que pudieron vender 5 barriles por 10 dragones dorados cada uno. Los uros eran el siguiente asunto verdaderamente importante a atender. Mientras Harry y sus 2 compañeros atravesaban la ciudad, zigzagueando entre la multitud de personas, se dio cuenta de que Braavos era en realidad una serie de islas interconectadas. Había vendedores ambulantes por toda la ciudad y tuvo que impedir que los demás miraran fijamente a algunas de las mujeres escasamente vestidas a lo largo de su ruta. Pasaron casi 2 horas antes de que finalmente llegaran al mercado de ganado y alimentos, a solo un par de millas al sur del muelle. Harry se sintió más que aliviado al descubrir que la ciudad pesquera sí tenía bueyes y ovejas a la venta. También notó que había una gran variedad de frutas, verduras e incluso granos disponibles, algo que estaría encantado de aprovechar.
Docenas de hombres pasaron e inspeccionaron los uros, que no eran una vista particularmente común en Braavos, siendo una raza nativa de Poniente. Pasó otra hora de espera antes de que un hombre corpulento con ropas extremadamente ostentosas se acercara y les hiciera una oferta real, 100 dragones de oro para todos. Harry sonrió al hombre vestido de color naranja brillante y simplemente sacudió la cabeza, 350 dragones dorados y eso es un trato, los dos machos valen 5 veces más que las hembras. Podrás criarlos con bastante facilidad, así es como después de todo, tengo 10 para vender. El hombre asintió con la cabeza, 200, tendré que trasladarlos a mis tierras de cultivo a lo largo de la costa por mi cuenta. Las marismas del sur no son aptas para criar ganado. 250, esa es mi última oferta. Harry mantuvo una cara seria incluso si encontraba bastante divertido el concepto de trueque como este. El hombre extendió la mano y se la estrecharon. Hizo un gesto a un hombre detrás de él que rápidamente se acercó con una gran espalda dorada. Una buena ganga, dijo el hombre corpulento con una sonrisa mientras la suma acordada se contaba rápidamente y Harry se encontró 10 uros más bajo pero con bastante más oro para reunir los bienes que deseaba. Harry inmediatamente se acercó a un hombre con 6 bueyes. ¿Cuánto cuesta el lote? 300 dragones. El comerciante tenía un fuerte acento que en realidad era norbosí, aunque Harry no lo sabía. El hombre no era del tipo que sonreía, pero a Harry no le importaba mientras pudieran hacer negocios. 100, son solo bestias de carga. Harry respondió. 200, ya que son las mejores bestias de carga. Harry pensó por un momento antes de extender su mano y rápidamente se estrecharon. Harry contó rápidamente las monedas necesarias y se despidió del severo dueño de bueyes antes de buscar una cabra y un pastor de ovejas entre los muchos comerciantes. El pastor era un hombre mucho más amigable que el dueño de los bueyes, algo que Harry no pudo evitar notar que no era necesariamente el mejor rasgo para un vendedor. Harry se acercó al hombre que estaba usando el estereotipado bastón torcido del oficio. Era delgado, con barba gris y ojos celestes. ¿Cuánto por 4 cabras y 15 ovejas? 40 dragones dorados. Harry se sorprendió por el número, ya que eso era lo que esperaba obtener con un poco de negociación. Compadeciéndose del hombre claramente fuera de lugar, Harry decidió aceptar el número directamente. Regresó a su puesto, que en realidad era solo un poco de tierra donde habían colocado sus productos, y encontró a Yorick haciendo trueques con un hombre por lo que quedaba de sus patatas y repollo. Solo pasaron unos minutos antes de que se realizara la venta. Harry se sorprendió al descubrir que sus compañeros del pueblo libre lograron hacer otros 50 dragones de oro con sus 20 barriles de alimentos. Harry se tomó el tiempo para comprar algunas cosechas nuevas para el asentamiento. Compró trigo, un bushel de maíz, una gran cantidad de manzanas y uvas, y una variedad de diversas hierbas que podrían usarse tanto para curar si las cosas se ponían feas como para condimentar, algo que extrañaba en su cocina en los últimos años. Harry no estaba del todo seguro de si sería capaz de hacer que las frutas sobrevivieran en el frío del norte, pero haría bien en intentar que funcionara. Incluso después de todos sus gastos, todavía le quedaban 40 dragones y decidió que también podría comprar algunos cerdos para acompañar a su grupo de animales en constante expansión. Cuando todo estuvo dicho y hecho, usaron sus bueyes nuevos para transportar sus mercancías de regreso a través de la ciudad, donde dejaron todo antes de que él permitiera que Yorick y Dagon se fueran y hicieran lo que quisieran. Luego, Harry encogió las armas y armaduras que habían almacenado y se las llevó hacia el que le dijeron que era el mejor armero de toda la ciudad. Era obvio a medida que Harry se acercaba a la tienda que ciertamente se encontraba en la zona más rica de la ciudad. El letrero de armaduras y armas finas de tarro era bastante fácil de detectar y estaba claro que el hombre estaba bien considerado si el tamaño de su lugar de trabajo era una indicación. Harry entró en un pequeño nicho lejos de miradas indiscretas y agrandó las armas reducidas antes de entrar a los armeros con un barril lleno de espadas y armaduras variadas. El hombre que Harry solo podía suponer que era tarro no era como la mayoría de los bravos y que había conocido hasta el momento, en lugar de los colores ostentosos que parecían preferir los comerciantes, iba sin camisa pero llevaba un delantal de herrero y trabajaba incansablemente en la fragua. Tenía la piel oscura, casi negra y sus brazos y hombros eran grandes como era común entre los herreros. Era un hombre alto, probablemente de 6 pies y medio de altura, y Harry honestamente podía admitir su sorpresa de que el hombre fabricara armas en lugar de pelear con ellas. Harry esperó pacientemente a que el hombre terminara lo que estaba trabajando, sabiendo muy bien que era más que un poco irritante ser interrumpido durante algo tan intensivo. El hombre finalmente apagó el acero en el que estaba trabajando antes de volver su atención hacia Harry. Pareció notar la armadura en sus brazos y piernas en un momento. «Estás bien armado, amigo, ¿por qué vienes a hablar con tarro?» Harry señaló las armas detrás de él, «Te vendería el acero detrás de mí a un precio justo».
Sabía que simplemente podría haber permitido que sus herreros reutilizaran el acero, pero con la nueva mina preferiría que comenzaran a fabricar acero a partir de materiales no conjurados. Tarro se acercó al cañón y comenzó a inspeccionar las armas con cuidado. Estas son hojas finas, no tienen nada de malo, ¿por qué venderlas? El discurso entrecortado del hombre no molestó a Harry en absoluto, para ser honesto, no eran míos, los encontré mientras estaba alrededor. Harry dudó solo brevemente, pero la mentira fue suficiente. Tarro reutiliza buen acero y tiene mejor aspecto que la mayoría. Tarro te da 750 dragones por el lote. Harry estuvo inclinado a estar de acuerdo antes de que algo llamara su atención en un estante a su izquierda. La espada allí era hermosa y claramente de la mejor calidad, el acero tenía una calidad ondulada que lo hacía obvio, indicando que se había doblado sobre sí mismo innumerables veces. Sin embargo, lo más interesante en opinión de Harry era la magia que podía sentir emanando de la espada. El hombre corpulento notó la mirada de Harry, ese acero valirio, hecho con magia. ¿Se vende? Harry preguntó con entusiasmo, le encantaría tener la oportunidad de estudiar la magia de esa espada y aprender a replicarla. No estará en exhibición si no está a la venta. Sin embargo, el acero valirio es caro y vale mucho más que tus espadas y armaduras. ¿Cuánto cuesta? Harry preguntó con curiosidad, algo le decía que no podría igualar el precio. El mejor precio que Tarro podría ofrecer sería 20.000 dragones. El pecho del hombre retumbó profundamente en risa cuando vio los ojos de Harry abrirse y la mandíbula caer en evidente sorpresa. ¿Por qué tan caro? Harry preguntó con la boca aún ligeramente abierta por la sorpresa. Los secretos para fabricar Valyrian Steel se perdieron durante el Doom, quedan muy pocas de las espadas largas y grandes, la mayoría son reliquias familiares en Occidente. El hombre se detuvo por un momento antes de dirigirse hacia un estante detrás de él del cual sacó una daga. Esta daga también está hecha de acero valirio, son mucho más comunes. Tarro te la dará y 150 dragones a cambio de tu acero. Tarro está impresionado con las runas de tu acero, de lo contrario no sería tan amable. Tarro probablemente podrá vender sin necesidad de volver a forjar. Harry consideró la oferta por un momento antes de aceptarla fácilmente. Incluso si no puedo entenderlo todo, incluso un poco más de magia para mejorar nuestro acero vale la pena. La daga era una hermosa pieza de trabajo, la hoja en sí medía aproximadamente 30 centímetros de largo y estaba ligeramente curvada. La empuñadura no tenía guarda cruzada, pero tenía incrustaciones de un solo zafiro en cada lado y una pequeña cantidad de oro incrustado. El material real del mango no era madera sino algo más duro. ¿De qué está hecho el mango de la hoja? Tarro sonrió levemente, ese hueso de dragón. Ah, eso tiene sentido. Harry había visto huesos de dragón usados de esa manera antes y se sorprendió de no haber podido discernir el material del mango solo con el tacto. Tarro dejó caer una bolsa de dragones dorados sobre un mostrador justo enfrente de Harry antes de que comenzara a mover sus nuevos productos. Harry se despidió rápidamente antes de emprender el camino de regreso a los muelles extranjeros. Se alegró de no tener que pasar por el proceso de vender sus productos cerca del Moon Pool durante horas. En su opinión, venderle al herrero claramente talentoso y obtener algo a cambio era mucho mejor. Las calles de esta zona de la ciudad estaban prácticamente vacías ya que los ricos permanecían dentro de sus grandes casas durante el día y enviaban a sus sirvientes a hacer cualquier cosa que no fuera particularmente importante. Fue por esa razón que Harry pudo escuchar un leve sollozo en un callejón al pasar, moviéndose rápidamente para asegurarse de que no pasara nada malo se detuvo al doblar la esquina. Sentada contra la pared de una de las paredes que rodean las hermosas casas a lo largo del canal largo de Bravos estaba sentada una niña de unos 7 u 8 años. La niña tenía rasgos inusuales o al menos inusuales en la experiencia de Harry, cabello rubio plateado que parecía brillar bajo el sol poniente y ojos violetas como nunca había visto. Un flujo constante de lágrimas caía de cada uno de los ojos únicos de la niña. Disculpe, Violet fijó su mirada en Esmeralda al instante, ¿estás bien? Levantó sus pequeñas manos para limpiarse las mejillas rápidamente antes de sacudir la cabeza con miedo. Harry caminó hacia la pared y lentamente se deslizó a su lado, esperando no asustarla más de lo que ya estaba. ¿Entonces qué pasó? Preguntó suavemente. Harry no estaba seguro exactamente de por qué decidió preocuparse por el niño angustiado, pero siempre había estado en su naturaleza ayudar a la gente cuando tenía la oportunidad. Esa es prácticamente la razón de ser de First Forge. La voz de la niña salió apenas por encima de un susurro, mi hermano y yo fuimos obligados a salir de nuestra casa hoy. Él dice que nos iremos de aquí mañana, los magisters de Lorat afirman que nos acogerán. Realmente no quiero ir. Harry sonrió tristemente al tímido niño, supongo que amabas mucho tu hogar. La chica solo asintió.
No sabía qué podía hacer realmente, no podía simplemente solucionar este problema devolviéndole la casa a la niña. Decidió que lo mejor sería al menos ponerle una sonrisa en la cara. Sutilmente sacó su varita de su funda y conjuró una flor del mismo color que los ojos de la niña que rápidamente le entregó. Miró la flor con los ojos muy abiertos de la misma manera que Gilly lo había hecho 3 años antes, habló mucho más alto ahora con un asombro evidente en su tono. ¿Cómo hiciste eso? Harry simplemente le sonrió misteriosamente a la niña. Magia, por supuesto. Ella se rió ante eso. Se inclinó para que pareciera que estaban compartiendo secretos. Entonces, ¿cómo te llamas? Ella dudó un momento antes de responder. Daenerys, ¿cuál es la tuya? Harry respondió con una sonrisa. ¿Has vivido mucho tiempo en Bravos? Ella asintió. He vivido aquí desde que tengo uso de razón, pero no nací aquí. Mi hermano me dice que nací en la isla de Dragonstone durante una gran tormenta. Me llaman Stormborn. Harry se dio cuenta de que probablemente estaba hablando con alguien un poco más importante de lo que pensaba inicialmente. Daenerys Stormborn, todo un título para una niña pequeña. A Harry no le sorprendió que ella resoplara indignada por haber sido llamada niña pequeña, pero los hechos eran que, después de todo, solo tenía 8 años. Hablaron durante bastante tiempo y Harry pudo deducir que ella era una de los últimos Targaryen, un nombre que Harry recordaba de haber hablado con Benjen. Su hermano mayor, Rhaegar, había sido parcialmente responsable de la rebelión en los 7 reinos. Ella le contó que su hermano Vaeseis creía que los rumores sobre su padre eran solo mentiras contadas por el usurpador para difamar su buen nombre. Fue cuando el sol finalmente se puso media hora más tarde cuando la niña se puso de pie. Tengo que irme. Mi hermano se preocupará por mí y no es divertido estar cerca de él cuando está enojado. Ella habló con mucha más fuerza que cuando él se sentó por primera vez. ¿Dónde te alojas desde que te echaron de tu casa? Preguntó preocupado. En una posada junto a los muelles desde donde nuestro barco zarpará. Harry asintió entendiendo antes de sorprenderla inclinándose para darle un suave abrazo, mientras estaban cerca se inclinó para susurrarle al oído, agarra esa flor, nunca se marchitará. Ella se alejó con una pequeña sonrisa en su rostro. Mi hermano siempre me dice que evite a las personas porque podrían ser asesinos enviados por el usurpador para acabar con la línea Targaryen, pero fuiste demasiado amable para algo así. Harry sonrió y le permitió alejarse lanzando un suave aviso meno a su espalda para asegurarse de que pudiera caminar por las calles ilesa. Harry sonrió levemente para sí mismo, contento de haber podido alegrarle el día al angustiado niño, aunque solo fuera un poco, antes de comenzar a caminar por el canal largo nuevamente. Cruzó un puente con la esperanza de encontrar la librería que no había visto en su camino a Tarros. Solo 15 minutos después encontró el lugar. Tenía un letrero sorprendentemente desgastado para una tienda en la calle principal de la ciudad. Como esperaba, la tienda estaba claramente cerrada por la noche, por lo que regresaría a la mañana siguiente. Una hora más tarde, Harry caminó por la pasarela de regreso al barco antes de bajar al casco mágicamente expandido, revisó el ganado en su propia área separada que una vez había sido ocupada por los uros. Un par de bueyes masticaban alegremente fardos de heno mientras la mayoría de los demás animales dormían tranquilamente. Cansado por un largo día en la ciudad, Harry decidió buscar su cama. Se alegró de descubrir que 15 de los hombres y mujeres ya habían regresado sanos y salvos al barco, aunque algunos olían bastante alcohol, aunque eso era lo que esperaba incluso si había advertido contra ello. Se escuchó un claro gemido en una cama a poca distancia de él. Parece que Rill cumplió su promesa a Aeron mientras yo estaba fuera. Estando mucho más interesado en una buena noche de sueño que en escuchar a los dos jugando debajo de las pieles, lanzó un rápido hechizo silenciador alrededor de su cama que le permitiría dormir en paz. A la mañana siguiente, Harry se despertó temprano y descubrió que todos habían regresado sanos y salvos al barco como esperaba, aunque parecía que Raymond había estado en una especie de confusión si el ojo hinchado y el labio roto eran una indicación. Recibiré la historia más tarde. Despertó ruidosamente a los miembros de la tripulación con resaca, especialmente a los muchachos y damas más jóvenes, para su disgusto. Él solo le sonrió, antes de decirles que probablemente deberían considerar dejar de beber la próxima vez que vayan a las tabernas. Se alegró al saber que ninguno de los hombres se aventuraba en los burdeles. Cuando le preguntó a Dagón por qué no, recibió una respuesta ligeramente sorprendente: no pagamos a las mujeres para que calienten nuestras camas, no supone ningún desafío. Harry asintió entendiendo. Bien, tengo asuntos que atender. Dependiendo de cuando regrese, podemos partir hoy. Dagón y un par de los otros no parecían particularmente contentos con esto. ¿Problema? Esperábamos ver las peleas en Moonpool esta noche, solo nos enteramos de ellas anoche hacia el final. Harry consideró esto por un momento pero no pudo encontrar una buena razón para no esperar un día más antes de irse.
Está bien, pero saldremos temprano mañana por la mañana. Todos parecían satisfechos con su decisión, así que Harry se fue sin más comentarios y se dirigió a la librería que encontró la noche anterior. A diferencia del día anterior, que había estado bastante despejado, había una niebla bastante espesa en el aire y una llovizna muy ligera que aparentemente rebotaba en Harry mientras caminaba. Le alegró saber que la tienda estaba abierta a pesar de lo temprano que llegó. Abrió la puerta para encontrar una gran tienda llena de volúmenes aún más grandes, comparables al libro en el que Hermione había encontrado el nombre de Nicholas Flamel en su primer año. Harry leyó el título distraídamente y no vio a nadie alrededor con quien hablar. Había docenas de volúmenes, la mayoría de los cuales eran de naturaleza histórica como esperaba. Harry tenía bastante oro encima, más de 800 piezas en total, pero sabía que los volúmenes probablemente serían más que un poco caros. Comenzó a recoger volúmenes con títulos que, con suerte, le proporcionarían algún conocimiento sobre el mundo más allá del muro, las historias de las casas mayor y menor, una historia de los grandes asedios de Westeros, The Doom, The Rise and Fall of the Valyrian, Freold, Aegon the Conqueror and His Dragons, The Watchers on the Wall y el último que sonó particularmente interesante, The Book of Lost Books, del maestre Marwyn. Esperaba que los dos primeros libros le ayudaran a comprender la estructura política de los reinos y las posibles debilidades de sus fortalezas en caso de que, como advirtió Blodraven, terminaran luchando en el sur en algún momento en el futuro. Harry tuvo que admitir que el libro sobre Valiria fue tomado para satisfacer la curiosidad que estaba comenzando a desarrollar sobre la nación que alguna vez practicó la magia. Había aprendido lo suficiente como para saber que Aegon fue el hombre que unificó los 7 reinos y pensó que lo mejor sería conocer la historia del rey. Con suerte, el libro sobre la Guardia de la Noche le daría a Harry una mejor comprensión de por qué se construyó el muro, aunque tenía la sensación de que sería tan especulativo como los cuentos compartidos entre la gente libre. El último libro parecía como si pudiera contener conocimientos más esotéricos que cualquiera de los demás. Fue mientras sacaba el último de los libros de los estantes, un caballero con una barba de chivo teñida de un tono de verde sorprendentemente brillante entró en la habitación. Llevaba una túnica de seda blanca. Un cliente, para un hombre tan aparentemente exagerado, tenía una voz extremadamente suave. Soy a Jim y veo que ya encontraste las cosas que buscas. Sí, tienes bastante colección. Gracias, respondió con una sonrisa serena, son muy pocos los que tienen dinero para comprar mis productos y yo solo vendo libros que yo mismo he leído. Harry silbó apreciativamente. El hombre tiene el mismo tipo de sed de lectura que tenía Hermione. ¿Entonces has leído una cantidad impresionante de libros? Eso es cierto, supongo, aunque tú mismo suenas como un hombre bastante erudito. Eso es cierto, aunque encuentro que mi conocimiento de la historia del mundo es deficiente. El hombre un poco extraño miró los títulos de los libros que Harry seleccionó. Ya veo, amigo mío, aunque eres un hombre sabio al corregir ese error. Hizo una pausa por un momento. Si no te importa que te pregunte de dónde eres, tu acento es bastante interesante. No había ninguna acusación en la pregunta, solo curiosidad genuina. Soy uno de los pueblos libres del norte de Poniente, dijo Harry con un pequeño toque de orgullo. Uno de los Norfolk. Harry levantó una ceja con curiosidad, aunque el hombre continuó sin darse cuenta. Escuché que su gente trajo uros a la ciudad libre y soy amigo de Tarro. Quedó bastante impresionado con sus armas. Lo siento, ¿pero Norfolk? Harry preguntó con curiosidad. Creo que es una bastardización, respondió el hombre a la ligera. Tus amigos probablemente se presentaron a alguien que no hablaba tan bien la lengua común y ese fue el resultado. Si Harry era honesto, le gustó bastante. Forges está perfectamente bien, pero no toda nuestra gente permanecerá en First Forge para siempre, necesitaremos un nombre que nos abarque a todos en el tiempo. Además, creo que Val y yo somos los únicos que hemos empezado a referirnos a nosotros mismos como falsificadores de todos modos. Tendré que ver cómo se sienten los demás al respecto. Bueno, parece un nombre bastante apropiado. Harry dijo amablemente antes de finalmente dedicarse al negocio en cuestión. ¿Cuánto por los libros? Jim miró los títulos una vez más. No aceptaré menos de 180 dragones para todos ellos. A Harry no le sorprendió la suma, pero sabía que los galeones que tenía valían más que cualquier dragón de oro, así que sacó uno de su casa furtiva para presentárselo a Jim. ¿Cuántos de estos se necesitarían para pagar tus libros? El hombre miró con curiosidad la pieza de metal precioso mientras la pesaba en su mano. Yo elegiría 110 de estos en lugar de los dragones. La respuesta fue rápida. Harry sacó 80 de sus galeones de la casa furtiva aparentemente sin fondo y otros 30 dragones y los colocó sobre el mostrador. Yo diría que eso es suficiente. El hombre simplemente asintió. Fue un placer hacer negocios contigo, Jim. Asimismo.
Harry rápidamente levantó los libros grandes con sorprendente facilidad. Una vez afuera encontró un área apartada y encogió los libros antes de guardarlos. Harry se dio cuenta de que tenía poco que hacer durante el resto del día y decidió que también podría explorar la ciudad. El Palacio del Señor del Mar era una cosa hermosa formada por estructuras de mármol con cúpulas. Albergaba el puerto púrpura donde atracaban todos los barcos locales, estaba mucho más limpio y menos concurrido que el muelle extranjero. Harry no tuvo la oportunidad de ver o conocer al gobernante de la ciudad y no le importó mucho, aunque tuvo que admitir que estaba impresionado de que la persona más importante de la ciudad fuera elegida. Fue mientras caminaba por la zona más al sur de la ciudad que descubrió que su suposición anterior de que Braavos era diferente a Venecia era absolutamente errónea. Encontró lo que se conocía como la ciudad ahogada, donde lo único que quedaba de los hermosos edificios de mármol y granito eran sus cimas abovedadas. Harry caminó sin rumbo durante horas simplemente contemplando las vistas de la ciudad. Los puentes decorados eran bastante encantadores, uno estaba pintado con miles de ojos, otro con diversos peces y crustáceos nativos de la zona, y el último que cruzó estaba tallado para que pareciera que tenía enredaderas y hojas cubriendo su superficie. Fue al cruzar el último puente que llegó a una isla dedicada al culto de los dioses, aunque no fue a ningún dios específico. Parecía que todas las religiones eran bienvenidas en Braavos y los distintos templos eran una indicación. Los edificios más destacados de la isla fueron el Templo de los Cantores de la Luna, que honraba a los esclavos fugitivos que establecieron la ciudad hace cientos de años. Justo al lado había una gran torre de piedra roja con llamas a cada lado de la puerta y una gran llama encima del techo. Había un sacerdote afuera de la puerta proclamando la majestad del dios rojo, Erreyor, y diciendo a todos los que pasaban que lucharan contra las fuerzas del gran otro. Sin embargo, Harry no tenía tiempo para las divagaciones de algún sacerdote cualquiera, ahora era de la religión del norte y sentía la presencia de los dioses antiguos cada vez que se paraba frente a un anciano. También había templos más pequeños, un septo para los 7 llamados septo más allá del mar, un santuario de la señora Llorona de Lis, los jardines de Heleney, la sala de madera del señor de la armonía, la casa del gran pastor. Una torre de 3 torres en honor a Tríos, las piedras del dios silencioso, el laberinto del creador de patrones, el templo de Aquan el toro rojo y templos gemelos en honor a Semos y Selloso. Incluso los dioses que ya no tenían seguidores eran honrados en un templo llamado el Santo Refugio o como lo llamaban los bravos y la madriguera. El último edificio que encontró fue un templo simple pero grande ubicado en una pequeña colina con solo una puerta blanca y negra como entrada. Harry decidió entrar a este templo porque no había sacerdotes que intentaran convertir a los transeúntes, de hecho, parecía casi tan abandonado como Boran. El vestíbulo de entrada al gran edificio era sencillo, aunque había varias estatuas en la sala, algunas de las cuales había visto fuera de otros templos de la isla. Le sorprendió incluso ver la cara tallada de un anciano. Fue mientras caminaba por la habitación que se encontró con una visión sorprendente, un muerto todavía postrado en oración. Harry actuó rápidamente examinando el cuerpo para ver si había algún signo de juego sucio, pero no encontró nada. Cuando levantó la vista del hombre, se encontró con 2 ojos oscuros tan grandes como platillos, el tamaño de ellos le recordó a Luna, aunque carecían de la ensoñación que solía ver en su amigo único. Pertenecían a una niña abandonada que lo miraba con calma. No hay nada que puedas hacer para ayudar y él no lo aceptaría de todos modos. El niño aparentemente pequeño le dijo con firmeza. Sin embargo, Harry podía decir que ella era un poco mayor de lo que parecía. ¿Qué es exactamente este lugar? Harry preguntó con curiosidad. ¿Vienes a nuestro templo sin saber a quién o a qué servimos? Harry simplemente asintió, somos la casa de blanco y negro que sirve al dios de muchos rostros. ¿Y quién es exactamente el dios de muchos rostros? Tiene muchos nombres en muchas religiones diferentes, pero la mayoría lo llama muerte. Los sirvientes de este templo ayudan a quienes desean recibir su regalo. La mujer infantil respondió de manera uniforme. La boca de Harry se abrió. Aunque supongo que no debería sorprenderme. Fue en ese momento que un caballero mayor de aspecto amable entró en la habitación y le habló al niño abandonado, ocúpate del cuerpo, responderé todas las preguntas de este hombre. Su orden fue seguida rápidamente y pronto solo estaban los 2 hombres de pie dentro de la cámara. Era divertido para Harry estar parado en un templo dedicado a la muerte, el que había unificado las reliquias y habría recibido el título de maestro de la muerte, si la gente realmente se hubiera enterado del logro. Aunque los artefactos, aunque poderosos, no le otorgaron poder sobre la muerte ni parecieron ralentizar su envejecimiento más de lo que su magia lo habría hecho naturalmente. La verdad es que no puede haber un maestro de la muerte, al final vendrá por todos nosotros, poderosos artefactos mágicos o no. Harry salió de sus cavilaciones solo para encontrar al amable hombre mirándolo pacientemente. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿El regalo?
¿Por qué ayudas a la gente en su deseo de morir? Harry se sorprendió de que no hubiera ira en su voz. Valar Morghulis, todos los hombres deben morir extraños. El regalo es un fin natural al sufrimiento de la vida, nosotros, los hombres sin rostro, no se lo negaríamos a nadie que lo busque. Harry tuvo la sensación de que había más en esta orden de lo que el hombre estaba diciendo, pero decidió no hacer más comentarios. Sintió una pequeña cantidad de magia emanando del hombre y extendió sus sentidos brevemente solo para descubrir que había algún tipo de glamour en él, solo que más preciso y ciertamente no el tipo de cosa que podría ser contrarrestada por un simple finito. En realidad, se siente similar a los efectos de la poción multijugos. Sonriendo levemente, Harry inclinó la cabeza. Gracias por la información, no necesito el regalo así que me iré. El amable hombre inclinó la cabeza a su vez. Valar Dohaeris, todos los hombres deben servir. Harry asumió que era una forma común de despedida así que simplemente salió del edificio sin decir más palabras. Era curioso que no tuviera idea de que simplemente se topó con el cuartel general de los asesinos más temidos y hábiles del mundo. El resto del día fue menos agitado. Harry regresó a los muelles extranjeros y observó un poco de anguila peleando por un tiempo. Mientras el sol se ponía, decidió ir a una de las posadas para tomar un trago rápido solo para encontrar a Ril, Elrond y Dagon sentados allí bebiendo alegremente. Bebieron juntos por un tiempo y ninguno de ellos se enojó demasiado sabiendo que partirían temprano a la mañana siguiente. Cuando la gente comenzó a salir del lugar para ver a los bravos pelear en Moon Pool, el cuarteto de Norfolk, como los llamaban sus compañeros clientes, lo siguió. Los duelos eran bastante simples, solo dos hombres en un pequeño ring de lucha usando hojas delgadas similares a estoques. Harry sintió que los luchadores eran demasiado pomposos para su gusto, pavoneándose como pavos reales sobrecargados con sus mejores galas de seda. Sin embargo, eso no significaba que las peleas no fueran divertidas de ver. El estilo de lucha de bravos sí se llamaba danza del agua y Harry pensó que el nombre era más que apropiado. La fluidez con la que se movían era increíblemente impresionante, aunque claramente adaptada a combatientes con armadura pequeña. La última pelea de la noche fue una gran sorpresa para Harry. El bravo sí que entró al pequeño patio de pelea no era el pavo real hinchado que parecían ser los otros bravos, el hombre era alto y larguirucho, sin un solo pelo en la cabeza y con una nariz en forma de pico. Un murmullo surgió entre la multitud y escuchó las palabras primera espada y Sirio Forel con frecuencia. La verdadera sorpresa para Harry fue el oponente del hombre, Yorick. Su reacción inicial fue impedir que el marinero peleara, ya que no tenía dudas de que sería un gran fracaso, pero decidió no hacerlo. Ninguna de las peleas había sido letal, por lo que realmente no tenía motivos para preocuparse. Aparte del hecho de que Yorick está lejos de ser un luchador, es un marinero. La pelea fue exactamente como Harry esperaba. Sirio tuvo la amabilidad de dejar que el norteño superado mantuviera su dignidad antes de tirarlo al suelo con un simple empujón después de que uno de sus cortes derribara a Yorick. Harry estaba más que sorprendido cuando el hombre se acercó a él mientras la multitud se dispersaba. Soy Sirio Forel, primera espada de bravos, se presentó con una floritura, tu hombre, es valiente. Harry arqueó una ceja, ¿y cómo sabes que él es mi hombre? Eres el capitán del barco de Norfolk en el que sirve, el hombre que ha realizado grandes hazañas de magia para construir una ciudad en el norte. Harry hizo una mueca internamente ante eso. Realmente no debería haberles dejado beber. Sé que la gente seguramente sabrá de mí a tiempo, pero hubiera sido bueno si se hubiera podido evitar un poco más. Exageraciones, te lo aseguro. Estoy seguro, aunque sonó escéptico en el mejor de los casos, el señor del mar incluso ha oído hablar de tus talentos y, si no le hubieran dicho que te irás mañana, probablemente te habría llamado a su palacio para hablar. Ah, bueno, me temo que no retrasaría nuestra partida, después de todo tengo una mujer amorosa a quien regresar a casa. Algo excelente y algo que ningún hombre, y mucho menos el señor del mar, te envidiaría. Hizo una pausa por un momento, debería regresar ahora. El señor del mar me permitió esta pequeña diversión pero no estaría lejos de él por mucho tiempo. Fue un placer conocerte, Harry. Cuando Sirio extendió su mano, los ojos de Harry se entrecerraron al escuchar su nombre, ya que en realidad nunca lo dio. Con un poco de vacilación, extendió su mano y estrechó la mano del hombre calvo que solo sonrió afablemente. Quizás la próxima vez que estés en Braavos visites el palacio del señor del mar. Harry simplemente asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa antes de separarse. Harry se unió a su grupo de gente libre antes de que todos regresaran al barco para pasar la noche. Mientras yacían en sus camas esa noche, Ril fue quien le hizo la pregunta que estaba esperando. Entonces, ¿usarás tu magia para llevarnos de regreso a First Forge una vez que abandonemos la ciudad? Harry simplemente sacudió la cabeza. Hay límites a lo que soy capaz de hacer en términos de transporte.
Apareciéndome por mí mismo podría ser capaz de llegar a la costa este de Poniente de un solo salto, aunque sería una extensión. Pero trasladar todo el barco y todos sus ocupantes sería casi imposible sin causar daños catastróficos al barco. No, lamento decir que tendremos que navegar de regreso a First Forge de la manera convencional. Incluso si estaban un poco sorprendidos, simplemente asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Algunos parecían felices ante la perspectiva de poder probar su metal en el mar nuevamente. Mientras los demás se dormían, Harry sacó el espejo de su bolsillo y llamó a Val, algo que se dio cuenta que probablemente debería haber hecho el día que llegó a Braavos. Val, un momento después su rostro se reflejó en el espejo que él sostenía. Mañana emprenderemos el regreso hacia First Forge. Ella le frunció levemente el ceño. Llegaste a Braavos y no tuviste el sentido común de decírmelo. Harry se frotó la nuca tímidamente. En mi defensa estábamos bastante ocupados. En ese momento, resopló, lograste todo lo que pretendías. Sí, tenemos las bestias de las que hablamos e incluso algunos cerdos que las acompañarán. Los granjeros tendrán nuevos cultivos que cuidar y encontré un nuevo proyecto personal junto con más de unos pocos libros que, con suerte, me brindarán algo de información. Historia muy necesaria. Suena como un gran viaje. Confío en que no hayas pasado nada de tu tiempo en la cama de otra mujer. Terminó bromeando. No, respondió con una sonrisa. ¿Por qué llevaría a otro a la cama cuando te tengo a ti esperándome en casa? Porque los hombres son estúpidos, dijo con convicción aunque su tono no era mordaz, aunque supongo que eres más inteligente que la mayoría. Terminó con un guiño. Agradezco el voto de confianza, amor. Hizo una pausa por un momento. Tendremos que leer esos libros juntos una vez que regrese. Ella miró de reojo por un momento antes de hablar con mucha menos confianza de la que él estaba acostumbrado. No sé leer. La idea de que Val no sabía leer ni siquiera se le ocurrió a Harry a pesar de la cultura de la que provenía. Ella siempre parecía tan increíblemente conocedora de las cosas que ni siquiera se le ocurrió que ella no sabía leer ni escribir. Él le sonrió suavemente. Bueno, entonces tendré que enseñarte. Ella le devolvió la sonrisa. Creo que eso me gustaría. Ambos estuvieron en silencio por un largo momento antes de que ella hablara de nuevo. Harry, hay algo que debo decirte. La seriedad en su tono lo puso alerta de inmediato. ¿Pasa algo? ¿Ha sucedido algo en Forge? No, no pasa nada. La ciudad está bien, la gente está bien y todo funciona bien en tu ausencia, incluso si no nos estamos expandiendo tan rápido como de costumbre. Ah, y hubo otros 100 recién llegados desde la última vez que hablamos. Val, habló en voz baja, si no pasa nada, ¿qué te pasa tan en serio? No he tenido mi sangre desde que te fuiste. Harry asimiló la información por un momento antes de que una amplia sonrisa apareciera en su rostro. ¿Estás embarazada entonces? Ella asintió firmemente con una pequeña sonrisa en su rostro. Esas son noticias absolutamente fantásticas, amor. Gritó fuerte al final. Ella se rió de su reacción incluso cuando su sonrisa se amplió considerablemente. Me alegra que pienses eso. Hablaron durante otra hora de cosas al azar antes de terminar la conexión y dirigirse a la cama. Al día siguiente todo el barco se despertó con el sol y zarpó una hora más tarde. El viaje a través del mar angosto fue afortunadamente tranquilo, aunque el hecho de que no tuvieran vientos que los impulsaran hacia el oeste los obligó a sacar los remos durante una buena parte del viaje. Harry los ayudó con todo el viento que pudo reunir, pero no pudo sostenerlo todo el día y la noche sin algo de fatiga. Aparentemente, las aguas tranquilas eran mucho más comunes en el verano y las 2 tormentas que encontraron en su camino a Braavos fueron más anómalas que cualquier otra cosa. Después de 3 semanas de viaje, se encontraron ingresando nuevamente a la Bahía de las Focas y todos estaban agradecidos de estar cada vez más cerca de casa. Harry en particular extrañaba dormir en su propia cama con Val para mantenerlo caliente. Pasó una buena parte del viaje en la bodega leyendo lo que pudo de los libros, aunque le resultaba difícil debido al movimiento del barco. Incluso comenzó a darle lecciones de lectura a Val y descubrió que su mente aguda no se limitaba solo a aplicaciones prácticas. A veces le costaba, pero reconoció la mayoría de las letras después de unas 10 breves sesiones trabajando en ellas. No tenía ninguna duda de que ella leería con facilidad en poco tiempo. Mientras rodeaban la península en la que se encontraba Arome, Harry se dio cuenta de un pequeño problema que no pudo abordar antes de irse. Probablemente llegarían a First Forge durante la noche dentro de 2 días, pero no pensó en construir un faro. Entonces, aprovechando los espejos, le habló a Val, voy a necesitar que hagas algo por mí dentro de 2 noches. ¿Y qué sería eso? Enciende 5 grandes fogatas a lo largo de la costa, las necesitaremos si no quieres tener que esperar una noche más para volver a verme. Terminó con una sonrisa.
Mientras navegaban más cerca de First Forge 2 noches después, hubo un grito de alegría que se escuchó entre la tripulación del barco al ver los grandes incendios a lo largo de la costa. Cada hombre y mujer estaban felices de estar en casa después del viaje de 2 meses. Pudieron atracar el barco de manera segura y cuando Harry desembarcó del barco vio a Val parada al final de las pieles del muelle a lo largo de sus hombros. Tormund estaba junto a ella con Munda y Gil y claramente emocionados, las jóvenes corrieron a abrazarlo mientras los adultos esperaban pacientemente. Se separó de las chicas emocionadas antes de caminar por el muelle, estrechó la mano de Tormund antes de ser arrastrado hacia un beso apasionado por la mujer rubia a quien más extrañaba durante el viaje, incluso si hablaba con ella con frecuencia. Ella se separó y lo miró a los ojos, deja que los demás se preocupen por descargar el barco, nos vamos a la cama. Tormund se reía a carcajadas junto a ellos, pero se detuvo abruptamente cuando Val le lanzó una mirada desagradable. No voy a discutir, dijo Harry con una amplia sonrisa. Ella agarró su mano y lo arrastró detrás de ella. Sin duda es bueno estar en casa.